Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo aquí en nuestra pantalla esta preciosa imagen de una no mucho menos hermosa iglesia colonial también en el pueblo de Zumpango. Yo les insisto, ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, no se vayan a gastar su dinero a Estados Unidos para que Trump nos haga el muro. Vamos a gastar nuestro dinerito bien gastado en los pueblos históricos de nuestro país, en los pueblos del Estado de México, como lo es Zumpango, un pueblo hermoso. Damos inicio a nuestro programa hablando de la historia de nuestro municipio, Ecatepec, nuestra fuente de información, hasta que la agotemos, todavía nos falta mucho, es el libro Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García, que nos dicen que en el año de 1607 murió Cristóbal de Sotelo Valderrama. A la muerte del coencomendero de Ecatepec, su tercera parte de la encomienda pasó a manos de su esposa, Juana de Heredia Patiño. El día 8 de diciembre de 1608 se presenta el litigio entre los herederos por Ecatepec. Después de un litigio promovido por Juana de Heredia a la muerte de su esposo, por la mitad de la tercera parte de la encomienda cedida por Ana de Sotelo a Fernando, el Consejo de Indias cede a Juana de Heredia 11,000 pesos, producto de pagos tributarios de su sexta porción de rentas de la encomienda de Ecatepec entre 1593 y 1608. Este dictamen fue apelado por Fernando, que logró establecer el monto en 7,000 pesos. Pues ellos eran los herederos de Mariana Leonor de Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin, quien se vio beneficiada por la encomienda de Ecatepec que le fue otorgada por el propio Hernán Cortés, y estos de los que hemos hablado eran sus descendientes. Después vinieron las órdenes virreinales para acabar con el sistema de encomienda, pero hubo algunas encomiendas que persistieron porque habían sido producto de una encomienda perpetua, y prácticamente concluyeron algunas, como la de Ecatepec, como la de Tacuba, hasta el año de 1810, cuando el rey lanza el decreto de finalización de extinción del tributo, y sin tributo no tenía sentido continuar con las encomiendas en la Nueva España. Retomamos nuestra temática general de nuestro programa acerca del maximato. Particularmente hemos hablado del problema de la reelección en nuestro país, y nos quedamos en nuestra anterior sesión hablando de Francisco I. Madero en base al libro de Cumberland. Cumberland nos dice que poco después Madero, después de todo lo que estuvo luchando, logró con el apoyo económico de su familia crear el periódico El Antireeleccionista, que en un principio fue semanario y luego lo convirtió en diario. Otros periódicos, como El Diario del Hogar, dirigido por Filomeno Mata, y La Voz de Juárez de Paulino Martínez, que eran periódicos simpatizantes del antireeleccionismo, no podían ser sus voceros oficiales, puesto que eran publicaciones principalmente comerciales.
El primer director del periódico El Antirreeleccionista fue José Vasconcelos, aunque después Madero nombró en este cargo y en el de gerente general a Félix F. Pallavicini. Cuando declinó la fuerza política de Bernardo Reyes, el gobierno porfirista dirigió sus baterías hacia el partido antirreeleccionista, y el día 30 de septiembre de 1909, las oficinas de El Antirreeleccionista fueron invadidas y clausuradas y su personal encarcelado. Pallavicini y Vasconcelos lograron escapar, pues alguien les advirtió sobre las intenciones del gobierno. Emilio Vázquez Gómez lanzó entonces un manifiesto aclarando que el partido antirreeleccionista, nada tenía que ver con Bernardo Reyes. Esta represión generó el debilitamiento del grupo, con el agravante de que Madero se encontraba enfermo, padeciendo ataques de fiebre. La gente del candidato independiente a gobernador de Yucatán, Delio Moreno Cantón, y el propio Madero fueron apresados. Cundía la pérdida de entusiasmo entre los antirreeleccionistas. Emilio Vázquez Gómez, presidente del Centro Antirreeleccionista de la Ciudad de México, llegó al extremo de proponer la reelección de Porfirio Díaz, utilizando diversos sofismas para ello. Madero solicitó a Vasconcelos que continuara en las filas del antirreeleccionismo y, aprovechando la amistad de su familia con el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, solicitó a este que el gobierno cesara de reprimir a su partido. Haremos otra breve pausa para leer del libro de González y González una semblanza biográfica también de José Yves Limantour. José Yves Limantour, 1854-1935, economista y político de ascendencia francesa, nacido en la Ciudad de México. Se graduó con una licenciatura en Derecho y dio clases de Economía Política y Derecho Internacional. Fue diputado, secretario de Hacienda y Crédito Público de 1893 a 1911, 18 años. Formó parte del grupo político conocido como Los Científicos. En su administración desaparecieron las casas de moneda privadas. Se elaboró un reglamento para los bancos. Las finanzas públicas mejoraron y se negoció la deuda externa. Por primera vez en la historia del país se logró una balanza comercial favorable y la estabilización del peso. En 1902 emprendió la nacionalización de los ferrocarriles. En 1911 trató de impedir la caída de Porfirio Díaz, pero al no conseguirlo, negoció la renuncia de Díaz y se exilió de México. Después del triunfo maderista, se radicó en París, donde murió. José Yves Limantour, personaje famoso de la historia de México. Ante la negativa, Madero respondió que entonces la libertad se conquistaría por medio de la fuerza. Ante la negativa de Díaz de que los dejara de reprimir, a los antirreeleccionistas. Además de la represión y de la apatía de los antirreeleccionistas, Madero tuvo que enfrentar la oposición de su propia familia. Inclusive su abuelo, Evaristo Madero, previendo la ruina económica de la familia, amenazó al nieto con defender al gobierno de Díaz si el partido antirreeleccionista generaba una revolución. Lo mismo hizo el padre de Madero.
El centro antirreeleccionista de la Ciudad de México prácticamente había desaparecido y muchos independientes de Puebla, Yucatán, Coahuila, Sinaloa y otros estados padecían hostigamiento por parte del gobierno. En Guanajuato, Toribio Esquivel Obregón se encontraba en la más completa inactividad, pero Madero persistió en sus planes. Inició una gira política por Oaxaca, la tierra de Porfirio Díaz, obteniendo un sonoro fracaso. Regresó a la capital y buscó el acercamiento con otros partidos, como el nacionalista democrático. Después de ello, Madero inició una gira política nacional acompañado de Roque Estrada. En Querétaro no tuvo éxito, a diferencia del que obtuvo en la ciudad de Guanajuato, sufriendo la hostilidad del gobierno e incluso le negaron el teatro degollado para realizar, en Guadalajara, para realizar una asamblea, teniendo que efectuarla en un teatro en las afueras de la ciudad. En Colima, el día 28 de diciembre, más de 1,000 personas acudieron a escuchar a los oradores. Luego, en Mazatlán, Culiacán y Angostura, su proselitismo tuvo pocos resultados. Sin embargo, los antirreeleccionistas entablaron una valiosa relación con Manuel Bonilla en Culiacán. En Sonora, la tierra de Ramón Corral, Madero y los antirreeleccionistas sufrieron hostigamiento, pero adquirieron una importantísima amistad con Benjamín Gil y con José María Maytorena. Luego Madero arribó a Chihuahua, en donde en general no obtuvo mucho éxito, salvo en Ciudad Juárez, en la propia ciudad de Chihuahua, Parral y Jiménez. Su más fuerte apoyo en Chihuahua lo obtuvo de Abraham González, quien el día 21 de enero formó el Club Antirreeleccionista Benito Juárez de Chihuahua y designó como candidato antirreeleccionista a la presidencia a el propio Francisco I. Madero. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación, OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.